les parece un mar negro, les parece que es casi como internarse en una tumba, o les parece que no da cuenta realmente de las caras, del heroísmo del ejército, les parece un monumento demasiado frío, y por eso se hacen este tipo de imágenes en Photoshop, que de alguna manera hacen visible lo que no está visible, o también le dan una imagen a esos nombres, además de las flores y de todo lo que pone la gente ahí. O alguien vende pinturas de este estilo, ya completando ese tipo de alegoría. El caso es que ese monumento se hace en el 80 y 4 años después, a petición de muchos de los que estuvieron en esa guerra y además a petición de un sector del Estado, de Estados Unidos. Por ejemplo, el que daba los permisos del emplazamiento del monumento pasado no quiso darlos durante gran tiempo porque decía que eso le parecía terrible, le parecía un monumento muy feo. Sin embargo, se logró poner porque ya estaban todos los contratos andando. Pero se hace un nuevo contrato para hacer esta estatua y contratan a un señor Frederick Hart, que se gana un concurso, y si Mayalin se gana $50.000, este se gana $400.000 por hacer esta estatua, y los derechos de la comercialización, que después se los dona a fundaciones relacionadas con veteranos norteamericanos del ejército que estuvieron en esa guerra. Pero el caso es que aquí está lo figurativo. Esta es la manera como él describe la pared, ¿sí? Veo la pared como un océano, un mar de sacrificio que es agobiante y casi incomprensible debido a la extensión de los nombres. Pongo estas figuras en la orilla del mar, mirándolo, estando vigilante, reflejando la cara humana de ella, su corazón humano. El retrato de estas figuras es consistente con la historia. Llevan uniformes y llevan equipamiento de guerra. Son jóvenes. El contraste entre la inocencia de su juventud y las armas de la guerra subraya la intensidad de sus sacrificios. Es en ellos que se ve el contacto físico, el sentido de unidad que requieren los lazos de amor y sacrificio, que es la naturaleza de los hombres en la guerra. Y aún así, están solos. Su fuerza y su vulnerabilidad son evidentes. El verdadero heroísmo recae en estos lazos de lealtad, en la cara de su soledad y su vulnerabilidad. Es decir, hace un contrapunto entre los lugares comunes del monumento de guerra, el sacrificio, el heroísmo, la vigilancia, las armas, la hombría y la vulnerabilidad y la soledad. Es decir, ahí podría estar un poquito la crítica también a esa guerra. Las mujeres no se quedan atrás. Me imagino que en la fecha, 1993, coincide también con llamados o asociaciones de mujeres que también dicen muchas mujeres murieron en esta guerra y también merecemos este memorial. Entonces se crea este memorial, se contrata también un artista que lo produce y los 3 memoriales están en la misma zona. Lo interesante un poquito también, como hacía el ejercicio ahorita Yolanda, con lo de Juárez, de mostrar muchas maneras de tener memoria del lugar, es como en este mismo lugar también se conjugan, y como en un lugar se cumple de una manera, en otro se cumple de otra manera, en otro se cumple de otra manera, y cómo se complementan. Por un lugar se nombra, pero no se ve literalmente las caras, o no se ve ese tipo de monumento, de escultura clásica, que necesitamos a veces verle la cara al santo para que se cumpla el milagro, o que uno necesita también ver el cuerpo de la persona que le acaban de matar, precisamente como para poder enterrarlo. O el caso al revés, necesitamos enterrar rápido a alguien para dejarlo beber, porque también tener un cuerpo ahí nos asusta. Hay otras culturas donde la gente realmente vive más tiempo con el muerto. En Bogotá yo creo que por este clima podríamos vivir más tiempo por el metro, sino que a veces aquí enterramos muy rápido, no sé por qué, debe ser porque también nos incomoda, pero estamos en esta sensación del nombrar y no ver, ver y no nombrar. Esa idea de lo abstracto tiene un buen referente en Estados Unidos y es un referente legal y es como el caso más grande de arte y ley. Y es que se le pide a un artista que se llama Richard Serra que haga una escultura en el espacio público en un lugar específico, en una plazoleta en Nueva York. Él hace esta escultura para ese lugar específico. Y se arma un gran caso legal, los vecinos dicen que es horrible, que sienten como si eso fuera una defensa porque los viniera a invadir el comunismo. Otra gente dice que se choca con eso, que va distraída y se pega contra ese lugar. Otra persona dice que al año le toca entonces recorrer como 20 kilómetros más porque le toca dar un rodeo y en vez de hacer un atajo diagonal, la escultura se lo impide. Otras personas critican el gasto de recursos públicos en esa escultura, que costó una suma grande para la época y que además es una pieza de chatarra oxidada.
Un poco lo que también se estaba tratando de hacer era mostrarle al mundo cómo Estados Unidos en términos mentales ya estaba al nivel de la abstracción que proponía. Es decir, somos muy sofisticados, somos tan sofisticados que podemos tener un monumento público pagado por el Estado que sea abstracto. Sin embargo, la reacción hay, le piden que la quite, Richard Serra arma un caso legal y miren la fecha en que dura esto expuesto. Se inaugura en el 81, lo quitan en el 89. Richard Serra pierde el caso, se lo lleva a una bodega y lo deja ya desmembrado. Le sugieren otros sitios para resarcirlo, para ponerlo, además de la indemnización que le dan. Él dice que es una pieza de sitio específico y se niega a volverla a mostrar. Pero esto muestra es como esa dimensión de ver y no ver. ¿Sí? Que estamos viendo ahí un pedazo oxidado, que estamos viendo ahí un símbolo de la guerra, que estamos viendo ahí un símbolo del esnovismo de cierta clase alta de Nueva York, que fue la que testificó allá en el juicio, diciendo Richard Serra es uno de los mejores artistas contemporáneos, ¿sí? No seamos tan provincianos, Manhattan, nos merecemos esta escultura. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Un símbolo o un signo? En Bogotá tenemos esta escultura de Felisa Burstyn, se llama Homenaje a Gandhi. Por supuesto, ahí no está Gandhi. Tal vez puede estar su entereza, si lo queremos ver como símbolo. Puede estar su delgadez, si lo queremos ver como símbolo. Pero tal vez es un error estar atribuyéndole un carácter figurativo a este monumento. Es bastante extraño que esto se haya podido llevar a cabo. Cuando Felisa Burstyn monta esto, es en la carrera séptima, con calle 100. En esa época casi que Bogotá llega hasta allá, en el año 71. A los 2 años, cuando va con su marido vienen de una fiesta por la noche, notan que hay una grúa tratando de llevarse el monumento, pero el monumento está bien anclado. Felisa Burstyn, mucha gente sospecha que eran los mismos chatarreros que le vendieron las piezas de bulldozer, que habían regresado por ellas. Entonces le pone una base inmensa al monumento para protegerlo. Este es el estado actual, donde solamente esta gente que hace estas firmas güeras y narcisas son los únicos que al parecer se dan cuenta que está ese monumento ahí. De resto, la intervención al lado, pues trataron de hacer esto, pero es un monumento casi invisible. También la montaña, la curva se lo come. Y al parecer es aún más invisible ahora que van a hacer un deprimido ahí. Entonces van a tumbar el puente de la carrera séptima el otro año. Y cuando uno mira los renders aquí del Progreso, de la alcaldía progresista, vemos que el monumento desaparece por un par de árboles ahí. ¿Quién sabe qué irá a pasar? Es decir, no solo las personas son víctimas, también los monumentos que tratan de hacer memoria son víctimas de la desmemoria o de los usos del espacio. Pero será un paréntesis para entrar tal vez acá. Aquí está la invitación para ir a este evento que se llama Obras Anónimas. Se describe como la última obra de Beatriz González en los columbarios del Cementerio Central. Hay una visita guiada acompañada por Doris Salcedo. Este es el estado de los columbarios. El techo se ve que se está cayendo. Y son montones de estos lugares. Y aquí vemos a unos señores trabajando, poniendo la obra de Beatriz González. ¿Qué escribió Antonio Caballero sobre esto? Como era de esperarse, las autoridades municipales responsables del cementerio central, esto es en Bogotá, querían acabar con los hermosos columbarios, querían hacer ahí un patinódromo y una ludoteca. Alcanzaron a tumbar 2, después de abandonar un proyecto de recuperación estética del difunto arquitecto Rogelio Salmona. Para salvar los restantes y conservar la memoria perdida de esta ciudad sin recuerdos, la pintora Beatriz González y la instaladora Doris Salcedo interpusieron lo que podría llamarse una acción de tutela artística. Y lograron que, por lo menos hasta el año 2011, para cuando está prevista una restauración general del cementerio, se conserven los viejos edificios con sus nichos funerarios intactos, aunque vacíos, tapados por una lápida, por 8.957 lápidas, en las que se repite de manera obsesiva, en 8 modos, la escena diseñada por Beatriz González que muestra en negro sobre blanco una interminable procesión de cadáveres cargados, de cargueros de cadáveres. Ahí están, dice ella, las auras anónimas de todos los muertos que por ahí pasaron, haciendo del lugar lo que fue siempre, un sitio ceremonial de la memoria. Los columbarios del cementerio central no tienen flores, no tienen dolientes. Como dice el artista, han sido devueltos a los gatos, a las palomas, a las culebras, a los perros vagabundos y a las gentes abandonadas de la calle que andan por ahí, a sus dueños. Para quien pasa adelante, la reja está cerrada. Vienen a la memoria los versos del soneto de Quevedo.
Miré los muros de la patria mía y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Se llama Los muros de la patria, Antonio Caballero. Ahí vemos el día de la visita guiada, Doris Salcedo haciendo la presentación, Beatriz González ahí. Entonces, acción de tutela artística. Aquí vemos también esta imagen, si se meten a este lugar de Colarte, donde uno encuentra maravillas. Y aquí vemos el archivo de cromos de 2007. El comentario es: la última vez que se le vio en público en Bogotá fue en 2002, el día que con sus sillas colgantes evocó a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Y ahí nos hace recordar esa obra, que durante el tiempo de la toma se fueron botando toda esta cantidad de sillas y después se fueron recogiendo. Es decir, un evento efímero, pero al parecer generó fotos, generó memoria y puede considerarse también una acción de tutela artística. En la revista Semana, cuando Doris Salcedo recibió el premio Velázquez de parte del gobierno, de la realeza española, se habla de una artista silenciosa. Y ahí se menciona otro acto en que en 2007 Doris Salcedo puso 25.000 bolitas en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El suyo fue un gesto de duelo por los 11 diputados secuestrados por las FARC. Es extraño porque tanto este como uno de otra imagen que no encontré, que es el de las rosas, que se hizo en homenaje o para celebrar la muerte de Jaime Garzón, apenas sucedió y después, algunos años después se repitió. También el rumor era que la persona que estaba ayudando a esa causa, es decir, a comprar las rosas y en este caso también a comprar las velas, era Doris Salcedo. Sin embargo, es extraño el lugar donde se menciona que es una obra de ella. ¿Hasta qué punto es una obra? ¿Hasta qué punto es solo una colaboración? ¿Hasta qué punto es un mecenazgo? ¿Hasta qué punto, pero hasta qué punto sí puede ser considerado eso como una obra? Y no lo estoy diciendo en términos estéticos, estoy diciendo que esta es una artista silenciosa. Tal vez el silencio le convendría esto, pero tal vez no la dejamos estar en silencio. Y miren, aquí alguien le tomó una foto furtiva. Esta no es una foto de Jet Set de Doris Salcedo prendiendo una vela así, donde uno sí vería que el artista sí se quiere mostrar en ese lugar. Sin embargo, sí hay lugares donde sí se muestra, ¿no? Entonces aquí la vemos recibiendo el premio Velázquez por parte del rey de España. Aquí está esta otra obra, que sí puede ser considerada una obra, porque está hecha en un lugar donde exponen obras, al parecer, y que tiene cierto prestigio en el Reino Unido, en Londres, en 2007, donde se hace como esa especie de grieta ahí en ese lugar, o esa escultura en negativo. Esto en relación a críticas que se le pueden hacer a Doris Salcedo en relación a esa obra. A Doris Salcedo, con su chibolet, una larga grieta puesta en el suelo de la Galería Tate de Londres, se le criticó el apoyo tácito que recibió de la empresa Unilever como patrocinadora del espacio expositivo. Ver los textos de Carlos Salazar publicados en esferapublica.org. Las declaraciones de Salcedo con su obra, su alusión politizada a los bordes, a la experiencia de los inmigrantes, a la segregación, al odio racial, a las personas del tercer mundo que vienen al corazón de Europa, fueron ampliadas con interpretaciones menos prosaicas, poco difundidas, pero igual de críticas. La exposición de la grieta de la civilización fue financiada por una empresa conocida a nivel mundial por contribuir a ese mismo agrietamiento. Unilever ha producido abusos laborales, civiles y ecológicos en los bordes, en países del tercer mundo, hechos trágicos que afectan a esos mismos inmigrantes que Salcedo representa. La artista adujo en voz baja que ella misma había pagado por el costo de producción de la obra y que durante la cena inaugural se retiró del recinto para evitar darle la mano al presidente de la empresa. Sin embargo, ninguna de estas acciones evitó que el aura de Salcedo, la fama de su escultura excepcional, su espacio negativo, fueran positivas para la multinacional y en armonía con las Unilever Series. Entonces aquí vemos, este es el que patrocina la obra, y aquí vemos algo lo que hace alguien con el logo de Unilever para mostrar las relaciones a veces no tan santas que tiene Unilever. En un editorial del Espectador se hace mención a los textos que escribió Carlos Salazar sobre la relación entre el patrocinio de Unilever y esta obra, y Doris Salcedo manda una aclaración al periódico,
tal vez no le gustó la interpretación abierta, es decir, no le gustó que no fuera solo un símbolo de las víctimas, sino que fuera un signo también de cómo fluyen los capitales, cómo una empresa también usa arte político o arte relacionado bajo una categoría de arte político para mostrar que es políticamente correcta, tal vez. Pero la carta que manda es algo así como: con respecto al editorial del sábado pasado titulado Doris Salcedo, el contenido de la forma, en el que se describió la instalación de Chibolet hecha en la TED que fue financiada por Unilever, la artista aclara que no recibió el dinero del polémico grupo empresarial a pesar de que era el patrocinador del museo. Salcedo señala que ella misma pagó toda la instalación de la grieta e incluso se retiró antes de tiempo durante la comida inaugural para no tener que saludar al presidente de la compañía. Entonces parece que es un dilema como de dar o no dar la mano, al parecer. O de dar la mano y no soltarla, tal vez. Esta otra obra de Doris Salcedo se llama Plegaria Muda. Empieza a circular en el 2011, tiene una itinerancia por varios sitios. Todo este conjunto de mesas. En algunos lugares, de acuerdo a las características del sitio, se pueden mostrar muchos. Tiene estas cosas bien impresionantes que hace Doris Salcedo que uno no sabe cómo las logra, que es aprisionar esta tierra ahí sin que se desmorone, y que es poner objetos que cuando uno entra al lugar realmente es una escultora, es decir, no es un trabajo de mochila, y la manera en que está ensamblado el objeto tiene como una presencia física, lo afecta a uno físicamente, y en un mundo que está tan lleno de imágenes y en donde nuestra relación a veces está lidiada siempre a través de un computador, ver objetos y ver objetos de esta característica siempre será impactante. Y esta obra tiene estas maticas que van creciendo. Unas maticas que hacen muy difícil la instalación de esta obra en muchos lugares. Esta obra la habían tratado de instalar antes en el Museo de Arte Moderno de Medellín hace 3 años, pero el proyecto se cayó porque la persona encargada de estar al cuidado de las maticas no dio garantías de que estaba haciendo bien su labor y el artista prefirió cancelar. Después intentaron hacer esta misma exposición en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, y ahí no conozco bien la historia, pero solo sé que tampoco se pudo llevar a cabo ahí. Y finalmente se hizo en un espacio en Bogotá, en un espacio mucho más reducido que se llama Flora, acompañada de este texto. Es decir, ustedes llegaban a la exposición, ahí estaba el título, pero no bastaba el título, al parecer tenía que haber un texto al lado. Es decir, al parecer tocaba convertir eso que estaba ahí en un símbolo, no un signo donde uno llegaba y podía interpretar otras cosas. No, al parecer tocaba, esta es la lectura que privilegia al artista. Dice: durante meses entrevisté a un grupo de madres acerca de la búsqueda de sus hijos desaparecidos y del terrible proceso de reconocerlos en las fosas donde habían sido enterrados por los asesinos. Posteriormente estuve con ellas en el doloroso y arduo proceso de elaboración del duelo y vano intento de lograr justicia entre la barbarie cometida por el Estado. La muerte de cada joven genera una ausencia y cada ausencia demanda una responsabilidad con respecto a los ausentes, ya que su única posibilidad de existir es dentro de nosotros, en el proceso mismo de elaboración del duelo. Plegaria Muda es un intento de elaboración de dicho duelo, un espacio demarcado por el límite radical que impone la muerte, un espacio fuera de la vida, un lugar aparte que recuerda a nuestros muertos. Considero que Colombia es el país de la muerte insepulta, la fosa común y los muertos anónimos. Por ello es importante destacar cada túmulo de manera individual para así articular una estrategia estética que permita reconocer el valor de la vida perdida y la singularidad irreductible de cada tumba. Cada pieza, a pesar de no estar marcada con un nombre, se encuentra sellada y tiene un carácter individual, como indicativo de un ritual funerario que tuvo lugar. La repetición implacable y obsesiva del túmulo enfatiza la dolorosa repetición de estas muertes innecesarias, y creo que la repetición también enfatiza el carácter traumático de estas muertes que son consideradas irrelevantes por la mayoría de la población. Entonces el artista está en todo su derecho de hacer una interpretación de su propia obra, pero hasta qué punto esa interpretación termina diciendo cosas que no están ahí o evitando que uno vea otras cosas ahí. Por ejemplo, esta noche tal vez ustedes lleguen a su cuarto y vean una grieta en el techo y van a pensar que esa grieta significa la separación del primero y el tercer mundo. O no van a poder pensar otras cosas sobre esa grieta. Este es el reporte de contratación del Banco de la República del año pasado, 2013. Aquí vemos que bajo este largo número se le compra a la Galería Alexander y Bonin de Nueva York el pago por concepto de compra de 3 unidades de la obra Plegaria Muda del artista, es decir, de 3 mesas, en dólares de Estados Unidos, $686.560. Es decir, casi 1.300 millones de pesos. Esto para el récord del banco es
creo que la suma más cara que se ha pagado por una obra de un artista. Averiguando antes de alarmarse, me han comentado que en el banco están obligados a comprar obra por fuera del país. Están obligados bajo un rubro a comprar obra adentro del país y están obligados por un rubro a comprar obra por fuera del país, o si no pierden esos rubros de la disponibilidad. Puede uno criticar eso, pero también no sé hasta qué punto estos recursos de 1.300 millones de pesos para comprar obra le habrían servido en algo al sistema galerístico colombiano, o cuántas obras de artistas entre 25 o 35 o 45 o 55 años se habrían podido comprar con esa suma. Por ejemplo, hay unas obras de Rómulo Rosso y Josefina Albarracín que llevan rotando durante años y van a ser convertidas en acerrín muy pronto, apenas se muera toda esa familia, y esas obras no van a ser mostradas. Y el banco no sé por qué no las quiere comprar. Solo fueron expuestas hace 3 años en el Museo de Museos de Colsubsidio, en unas condiciones razonables, pero no es el mejor lugar para tenerlas. Entonces, ¿hasta qué punto una obra sobre víctimas genera más víctimas? De pronto las víctimas ya no son las víctimas a las que refiere la obra, pero son víctimas artistas, son víctimas galeristas, son víctimas precisamente de este caso. Realmente esto está sin elaborar. Tal vez el banco, si oye esto, se anime a escribir algo. Yo ya les mandé una carta, pero no me han respondido. Este otro performance involuntario, Doris Salcedo, en Bogotá en 2012, durante la Feria de Arbo, se inauguró una exposición donde es un homenaje a Beatriz González y Doris Salcedo participa con esta obra. La obra en apariencia es esta, una escultura, repito, muy buena, muy extraña, muy sólida, muy bien armada, muy impactante. No sé si por esos factores alguien pensó que se iba a sentar en esa silla. No sé si alguien pensó que yo, como Herástroto, iba a ir allá a quemar el templo para quererme hacer famoso con esta obra de esta artista tan famosa. El caso es que durante la inauguración la obra fue custodiada por este celador todo el tiempo. Y este celador estaba armado con esta pequeña varillita metálica, ¿sí?, que tenía su factor de intimidación. Y ninguna de las otras obras de la exposición fue custodiada. Eso yo lo llamé un performance involuntario, pero considero que también los artistas no solo son responsables, sobre todo si quieren atribuirse críticas al Estado, críticas al mundo, al Estado actual, tienen que también ser responsables de cómo se muestran sus obras y de cómo circulan. Por supuesto, de pronto algún día nos van a sorprender, de pronto los $686.000 fueron a la Comisión de Memoria Histórica. De pronto los $686.000 fueron a la Asociación de Víctimas de Falsos Positivos de Soacha, a ver si les ponen un buen abogado. De pronto fueron allá. De pronto Doris Salcedo es muy silenciosa y nunca nos los va a decir, solo por elegancia y por discreción. De pronto, ¿sí o no? Nombrar y no ver, ver y no nombrar. Esto es lo que yo llamo un efecto Guernica. Hay un bombardeo, ¿no? La España franquista bombardea a la España republicana. No tienen para los aviones, porque son como pobretones en España, y le piden al ejército alemán que bombardee ese pueblo y acaban con esa población republicana. En ese año hay una exposición universal, entonces se le pide a un artista ya famoso en esa época, acuérdense, Picasso fue famoso, ya era millonario a los 40 años, que haga una obra para la España republicana. Picasso no sabe bien qué hacer. Y miren, la exposición es en junio de 1977, el bombardeo ocurre en abril de 1937, y Picasso hace algo que llama Guernica, y le pone Guernica. La obra, cuando la exhiben, produce una decepción mutua. No en todos, pero sí en algunos. Los republicanos esperaban algo más explícito. Es un bombardeo, murieron niñas, mujeres, bombas. No esperaban algo tan alegórico. Y por supuesto, los franquistas se molestaron, sobre todo con el título. Dijeron, no entendemos esa obra, pero no le ponga ese título. Picasso también es una figura ambigua durante sus años. Los biógrafos realmente han tratado. Y yo ayer estuve creo que dentro de la armazón que traté de hacer esta presentación, estuve por ahí 25 minutos tratando de buscar, que no es mucho, yo lo sé,
pero estuve durante 25 minutos tratando de buscar indicios de por qué Picasso sí se pudo quedar en París durante la ocupación alemana. ¿Y cómo hizo? No hay, mientras todos los otros subían. Mientras Walter Benjamin se suicidaba por allá en una frontera, muerto del pavor y la paranoia y la fumadera de hashish, Picasso sí se podía quedar cómodamente en su taller. Y además, quedarse en París durante la ocupación requería de muchos recursos. Ustedes saben, estaban en guerra, conseguir caviar o conseguir un pan costaba. Entonces es raro. Sin embargo, miren, pareciera que le estoy poniendo objeciones morales al Guernica. Me interesa mucho el efecto Guernica. ¿Qué es el efecto Guernica? El artista o la figura del artista. La fama más un ícono genera un recuerdo. Querámoslo o no. Hagan de cuenta, mañana sale de la biografía de Picasso y dice Picasso fue colaboracionista. Eso no le va a quitar nada a que cuando nos digan Guernica nos acordemos del bombardeo. A que los profesores de historia del arte digan ¿qué significó el Guernica? Una fiesta,